Detalles del momento. Muy buenos días, amigos televidentes de Detalles del Momento. Gracias por esta inmensa sintonía nacional a través de este programa que mañana jueves 9 de julio de este 2020 estará, por la gracia de Dios, cumpliendo 2 años de estar con usted en la intimidad de su hogar o en el receptáculo de su oficina. Muchísimas gracias por estarnos acompañando durante todo este tiempo, esperando siempre, por supuesto, que el planteamiento, la idea, el propósito de este programa hasta este momento haya servido para que usted junto con nosotros sirvamos de materia prima para la construcción necesaria de la Nicaragua que tanto deseamos. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a tener un programa especial, ya insertándonos en el contexto de lo que es el 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista. Una fecha marcada a partir de 1979 en la historia de nuestro país, que merece, por supuesto, darle el acompañamiento necesario para que usted se haga de tanta historia que se cuenta alrededor de esta gesta libertaria y que nos tiene aquí en la Nicaragua actual, proyectándola hacia el futuro con una visión profundamente social. Vamos a estar conversando el día de hoy con 2 amigos grandes de Nicaragua, con 2 norteamericanos. Vamos a estar hablando con Nan McCurdy y con Brian Wilson. Ellos nos vienen a presentar a nuestro programa el libro La Revolución no se detendrá. Nicaragua avanza a pesar de la guerra no convencional de Estados Unidos. ¿De qué se trata? De un inmenso compendio de temas que virtualmente han aportado algunos historiadores norteamericanos y de otras nacionalidades, pero en realidad internacionalistas, sobre una gran cantidad de temas que están expuestos para usted, si así lo desea, a través del Internet en un libro virtual. Pero de este tema estaremos hablando luego de cumplir inmediatamente con nuestro acostumbrado comentario editorial. La paga maldita. Es imposible aceptar que la conocida danza de los millones solo quede referida a la denuncia pública, porque esta paga maldita que recibieron los cabecillas del fallido golpe de Estado del 2018, a cambio de hacer lo que hicieron, hechos sobre los cuales hemos pormenorizado insistentemente, termine solo siendo una situación más que sucedió en la cuartería, donde todo aquel que habita ese inframundo oposicionista es solo la expresión de la más refinada maldad que daña al país. Todos estos individuos, por demás conocidos y famosos por sus monumentales delitos y crímenes de lesa humanidad, recibieron mucho más que los 20 millones de dólares que la USAID les entregó desde 2018 a esta parte, porque ellos mismos se encargaron de aclararnos que una partida similar y en 2 tantos también les fueron desembolsados desde el 2005, cuando empezaron a entrenarse para ejecutar lo que al final les significó un enorme fracaso, porque el tiro les salió por la culata. Cuando de lucha se trata, uno debe tener en cuenta que la realidad es el punto de partida. Si lo que se pretende es lograr un objetivo, un propósito, o simplemente vencer, que por supuesto es el fin deseado. Cuando no se hace eso y a través de mentiras
Se trata de construir un castillo en el aire y se recurre a un sofisma para inocular una idea falsa de lo que se está viviendo. Lo que sucede es que a lo mejor la falacia tenga éxito en algún momento, pero cuando por carecer de fundamento y sostén el telón cae y muestra la verdad tal cual es, la que siempre estuvo ahí y que jamás se modificó en el tiempo, entonces lo que acontece es la pérdida total e irremisible de toda esa barbaridad que se parió para poner, en el caso de Nicaragua, en una situación totalmente compleja. Compleja en los que, por supuesto, los grandes perdedores son y únicamente han sido ellos. Es decir, a mí me parece, y no creo equivocarme si digo que estoy en sintonía con la mayoría de los nicaragüenses en esta línea de pensamiento, que después de lo que el terrorismo nos hizo y por qué nos lo hicieran, nos sintamos cómodos con aceptar como si nada la destrucción física, moral y económica que las miserias humanas, comenzando por algunos obispos y sacerdotes, causaron. Ya sabemos lo que hicieron. Ya sabemos que fueron amnistiados por lo que hicieron. Ya sabemos que lo que pretendía era el poder para volver a sangrar el presupuesto de los nicaragüenses. Ya sabemos que volvieron a ser ricos con lo que hicieron y que siguen amasando la fortuna con la continuidad de las mesadas que les da Mr. Sullivan. Pero lo que aún no sabemos es de dónde sacan ellos que lo que hicieron fue legítimo, que tuvo razón en proceder de esa manera y que tenían una causa que justificara la sedición más allá de los dólares. El mundo actual, a través de la inmediatez de la noticia, nos dice, por supuesto después de la pandemia, que la seguridad en cada una de las naciones es la prioridad cuando uno observa a todos esos terroristas que llaman al presidente Daniel Ortega dictador y a sus idiotas en los medios de comunicación haciendo el coro. Uno entiende por qué la comunidad internacional ve al oposicionismo criollo que tenemos aquí como animales raros y además privilegiados, porque en esos países, por muchísimo menos de lo que hicieron las miserias humanas, las cárceles están llenas. Y aquí fueron amnistiados y siguen en las mismas. En Nicaragua hay un cuerpo diplomático que todos los días ve nuestra realidad y que informa a sus gobiernos de la democracia que tenemos, de la libertad que vivimos, del compromiso social que existe como voluntad para dignificar a los que menos tienen, para combatir la pobreza, de la importancia que se le confiere a la empresa privada como generadora de riqueza y de empleo y de la paz que a pesar de las adversidades hemos logrado establecer. Desgraciadamente, contra todo eso es que el oposicionismo dispara y conspira desde la paga maldita que siguen recibiendo. Traigo esto a colación porque tras los acontecimientos del 18 de abril, que sobrepasaron las capacidades de muchos para entender cómo llegamos a esto, el odio y la saña tienen un lugar en el banquillo de los acusados, como fuente de hechos delictivos que nunca debieron pasar, pero que condujeron a actos que se cometieron y fueron amnistiados. Pero hay quienes creen que, y peor aún, hasta advirtiendo sobre estados de guerra que por supuesto jamás conocieron, y en esas posiciones enfermizas no deberían pasar, creo yo, como si nada, y deberían ser investigadas y sometidas a la justicia.
Nicaragua tiene que volver al estado de antes del 18 de abril. Y sin un muerto más, tenemos que imponernos calmar las tempestades y aceptar todos que hay que hacer justicia, pero no por propia mano. Ya la nación sabe la verdad de los acontecimientos, la verdad de lo que pasó, porque aclararlo fue un gran paso. Y cuando hablamos de justicia, es aquella que se imparta, sabiendo que ellos han sido amnistiados, pero teniendo en cuenta que quieren repetir otra vez los mismos delitos. Y para aquellos que creyéndose valientitos se escudan en algunos ropajes de importancia, ignorando a propósito que la justicia no distingue absolutamente nada porque es ciega. Y sí tiene compromiso, que no se olviden de que el concepto moral es con las víctimas ante cualquier circunstancia. La justicia en este caso no debe distinguir entre un hombre, una mujer, entre un joven o un viejo, entre una figura pública y un absoluto desconocido, porque la justicia es ciega y su dominio lo alcanza cuando la balanza de la razón permite el equilibrio verdadero para fallar contra el culpable en beneficio del inocente, sea este pobre, sea este rico, tenga poder o no lo tenga. Hoy, muchos que asesinaron, robaron, saquearon, torturaron e incendiaron, están preocupados y hasta se declaran perseguidos políticos porque la policía anda tras sus pasos. Y para dramatizarlo más, dicen que la dictadura los busca y se las pasan denunciando que son acosados. Pero es que no entienden que tienen vecinos que saben en qué anduvieron estos, que ven movimientos sospechosos en sus casas. Y yo sería uno que, sabiendo que tengo al lado a una miseria humana terrorista y veo algo raro, no dudaría en llamar a la autoridad policial para que vea qué está pasando a mi lado, porque tengo que ver por la seguridad de mi hogar, porque podré ser un verdadero demócrata, pero nunca más. En este mundo, como decía Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, cada quien es dueño de su propio miedo. Y parafraseándolo, yo diría que cada quien es dueño de sus propios actos. Y ahora que los buscan, después de andar de valientitos, se sueltan en llanto y utilizan a sus pobres madres para despertar en otros piedades que no les lucen ni les corresponden, porque hay gente que se tuvo que tragar sus propias lágrimas por ver a asesinos libres por una amnistía. Nicaragua, amigos, había avanzado mucho y el atraso que le impusieron los falsos profetas de la democracia para anclarla es un delito tan perseguible como aquel criminal que disparó contra su hermano, o lo torturó, o lo quemó, o le pegó fuego a su casa, tal como sucedió en varios lugares del país. Y a lo mejor estos hechores intelectuales hasta son más culpables que las hordas que gobernaban desde los tranques, porque después de todo son los que recibieron el dinero para establecer un sicariato inédito en nuestra historia. Muchos terroristas, perdónenme, no puedo llamarles de otra forma, que estuvieron en los tranques, hoy dicen en clara autoconfesión que nunca les probaron nada, porque andaban encapuchados. Pero sin saber que otros que estaban en el mismo lugar los denunciaron como cabecillas de todos los actos vandálicos, o aparecieron en un momento de descuido filmados por cámaras que están por todos lados y que ahora se constituyen en medios de prueba. Por supuesto que la parte trágica de todo esto es el dolor de las madres,
porque para ellas nunca los hijos serán culpables, y es a los que utilizan los descorazonados oposicionistas, que amaestrados en la manipulación creen que a través de las lágrimas maternas van a poder lograr que la justicia al final termine por alcanzarlos. Que Dios bendiga a Nicaragua. Tengo que separarme necesariamente por un instante, pero a nuestro regreso estaremos conversando con Nan McCurdy y esperemos que podamos establecer contacto con Brian Wilson. ¿Sobre qué? Sobre un compendio importante de temas específicos alrededor de esta revolución popular sandinista que en los próximos días se prepara para celebrar de una manera muy diferente el 41 aniversario de la Revolución Popular Sandinista de 1979. Quédese con nosotros. Volvemos en un instante. Amigos televidentes de Detalles del Momento, volvemos a nuestro segmento de entrevistas. Hoy vamos a compartir con ustedes un programa especial. Estaremos hablando con Nan McCurdy y con Brian Wilson. Estaremos hablando de la presentación del libro virtual La revolución no se detendrá, Nicaragua avanza a pesar de la guerra no convencional de los Estados Unidos. Nan McCurdy nos viene a hablar de esta obra que circula digitalmente, de la que es parte y autora, entre otros intelectuales norteamericanos que comparten internacionalmente sus experiencias con la Revolución Popular Sandinista durante estos 41 años de arduo batallar en bien del pueblo. Y también nos va a acompañar Brian Wilson. Es un norteamericano y legendario activista por la paz, íntimamente ligado a la Revolución Popular Sandinista. El 1 de septiembre de 1987, Brian Wilson participó en una acción política no violenta en las afueras de la estación naval de armas en Concord, ubicada en California. Y para sus efectos, se sentó en las vías del tren junto a otros 2 veteranos para tratar de detener un cargamento de armas con destino a Nicaragua durante la época de la guerra en los años 80. El tren no se detuvo. Brian Wilson sufrió 19 fracturas, cráneo afectado y perdió 2 piernas, y hoy nos acompaña en Detalles del Momento. Brian no habla español, pero nos va a traducir en esta entrevista cuando estemos hablando con él, con su esposa Hulda García, quien es además nicaragüense. De manera que nos vamos inmediatamente a nuestra entrevista. Doy la más cordial bienvenida, por supuesto, en razón de la necesaria caballerosidad que corresponde. Voy a ceder el micrófono a Nan McCurdy para que nos hable de este libro y que permita, junto con nuestros oyentes, explorarlo y anunciarlo donde podemos localizarlo. Nan, bienvenida, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, Moisés. Un placer. A ver, Nan, el libro, ¿de qué trata? ¿Cuántas personas se involucraron? Y hasta este momento, en la amplitud de su temario, ¿qué es lo que pretende ubicar para trasladarlo a sus lectores? Bueno, algunos van a recordar que el año pasado, en honor al año 40 de la Revolución, un colectivo de investigadores, escritores, historiadores, activistas, publicamos un libro que se llama Nicaragua 2018,
levantamiento popular o golpe de Estado? Pregunta. Para intentar que gente de todos lados lo leyera. Este esfuerzo y lo actual era principalmente con la idea de desmentir los Estados Unidos en su guerra no convencional en Nicaragua. Una guerra que hacen no con bombas y soldados, sí con armas, porque los Estados Unidos dio el dinero para todas las armas que usaron la oposición en los tranques, etcétera, en el año 2018. Pero más que eso, es una guerra psicológica. Es una guerra psicológica que usa la mentira como nunca antes. Los Estados Unidos, como usted dijo en tu editorial, ya ha pagado, sabemos abiertamente ha pagado a la oposición a través de ONG, a través de los medios de comunicación como Canal 10, como 100% Noticias, como Confidencial, como La Prensa, etcétera, Onda Local, todo lo que es la gran oposición de los medios en Nicaragua. Las organizaciones de derechos humanos, los ONG que son nada más que un negocio para la oposición, y también a casi 600 individuos abiertamente ha pagado más de 30 millones de dólares desde finales de 2017. Y eso es solo la parte abierta, clandestinamente a través de gente rica, corporaciones, la gente en Miami, la CIA, el Departamento de Estado. Seguro que es una cantidad inimaginable. Esa gente, la oposición, tenemos que entender, son empleados de los Estados Unidos y portan como muy buenos empleados. Para vivir una mentira, para contar tantas mentiras que debe ser que hasta un cierto punto algunos de ellos crean lo que están diciendo. Entonces, para desmentir esta guerra de mentiras, aquí y también internacionalmente, y ya dije demasiado porque es un tema que Brian va a profundizar, pero volviendo al libro, somos esa vez un colectivo más o menos de 20 personas, escritores, somos 14, 8 mujeres, 6 hombres, 5 nicaragüenses, no, 6 nicaragüenses, 5 extranjeros residentes en Nicaragua como yo, como Steven Sefton. Entre los nicaragüenses ya es Brian Wilson. Brian Wilson ya es nicaragüense, vive en Granada. Y los otros 3, uno fue residente durante muchos años, vivió desde los 70, fue casado con Nica, tiene niños nicaragüenses en Matagalpa. Ella vivió la ofensiva final horrible en Matagalpa. Es una escritora activista que se llama Kathy Hoyt. Ella fue la directora de Nicaragua Network, que fue una red de solidaridad durante muchos años. Y los otros 2 son personas que han venido tal vez 100 veces. Entonces, todos son personas nica o muy comprometidos con el pueblo nicaragüense. Gracias, Nan. Brian, ¿me escuchas bien? Brian, ¿me estás escuchando? Muy bien. ¿Ok? I can hear you. Can you hear me? Ok, perfecto. Can you hear me? Para efectos de la traducción, Brian, primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros acá en Detalles del Momento. Eres un conocido activista de la paz. Este esfuerzo te llevó a un corolario de sacrificio impresionante, y yo creo que los nicaragüenses, por ese gesto de arrojo por la paz, debe de reconocerte definitivamente ese empeño. Coméntanos tus experiencias desde el punto de vista de tu esfuerzo por la paz
y de lo que ha significado este tema en Nicaragua. Can you hear me? ¿Puedes escucharlo? Perfectamente, perfectamente. ¿Puedes escucharlo? Perfectamente lo escucho, perfectamente. Hola, ¿puedes escucharlo? Lo escucho perfectamente. ¿Puedes escucharlo? A ver, lo escucho perfectamente. Chao. Adelante, adelante. He wanna know about your experience in the train and everything. What do you wanna say? Okay. I was in Nicaragua in 1987 documenting phone atrocities. Estuve en Nicaragua documentando en 1987 las atrocidades de las. And in 1987, I spent 7 weeks in Ortega war zone. En la primavera de 1986 estuve presenciando war zone with Matagalpa. Estuvo presentando la guerra en la zona de Matagalpa. And I witnessed many atrocities. Y fue testigo, miró muchas atrocidades que habían pasado allí. So when I went back to the United States, I met with a group of other U.S. Americans. En Estados Unidos me encontré con otro grupo de norteamericanos como yo. And since Congress was not cutting the funds, Y desde que el Congreso no de los fondos, we decided to go to the base where the weapons were coming from. Nos decidimos ir a la base de donde estaban viniendo los cargamentos de armas. And physically block the movement of the munitions. Y físicamente intentamos bloquear el movimiento que venía. So we did nonviolent training. Nosotros hicimos todas las protestas sin violentar, sin hacer violencia. Todo fue pacífico. And we started on June 10th, 1987. Y empezamos en el 10 de junio de 1987. Actually blocked trucks Realmente en ese momento and trucks coming out of the base to bloqueando el paso donde venían estos armamentos. Actually on 10th, el 10 de junio, Dorothy Granada, who lives in Matagalpa, Dorothy Granada, quien actualmente en Matagalpa, she was the first person to be arrested blocking trucks. Y ella fue la primera persona por estar bloqueando estos lugares, por estar bloqueando estos vehículos. But all summer, June and July and August, I was observing. Pero todo el verano, de julio a agosto, estuvimos observando. And how many trains are coming every day, how many weapons are on the trains, and so forth. Todo el cargamento, cómo venía siendo asignado, cuántos vehículos venían, el cargamento, sí, lo que estaba siendo enviado. And so I December 1st, y decidí que el 1 de septiembre, which was the 1-year anniversary of the Veterans Fast of the year before, el cual fue el primer del ayuno de los veteranos, on the Capitol steps. En las escaleras de la capital. A year later, September 1st, un año después, el 1 de septiembre, I decided with 2 other veterans that we would physically block the train for 40 days. Nosotros decidimos, o sea, mis otros amigos, los otros compañeros, bloquear
and we arrested. Que íbamos a hacer, y nosotros sabíamos que íbamos arrestados. And we knew that the penalty was 1 year in prison and $1 fine. Sabíamos que la penalidad iba a ser 1 año en prisión y $5,000. Esa iba a ser. And so we were expecting to do a year in prison. Nosotros esperábamos estar 1 año en la prisión. At some point during that 40 days that we were going to be fast tracks. En algún momento, durante esos 40 días, nosotros íbamos a estar en esos rieles. On the day that we started, September 1st, el día que empezamos, el 1 de septiembre, the first munitions train came about just before noon. Las primeras municiones vinieron en el tren que venía a mediodía. And the rules were the train always stopped or wait for a rest. Y la regla era de que el tren por cualquier cosa se tenía que detener siempre y cuando fuera necesario. On that day, Y ese día, el tren was coming down the track. We could see it for 650 feet. Y el tren venía bajo, 200 metros, a 200 metros. And we expected it to stop and be arrested. Nosotros esperábamos ser detenidos y ser arrestados. The speed limit for the train was 5 miles an hour, which is about 8 kilometers an hour. La velocidad del tren era a 5 pies por milla. 8 kilometers per mile. 8 kilómetros por milla. Esa era la velocidad. So slow. It's a very slow train carrying munitions. Muy Dangerous munitions. lento. Esa era la velocidad que esperaba es lenta. But on that day, the train not only did not stop, Pero ese día el tren no solamente no se detuvo, accelerated 3 times the speed limit. pero no se detuvo, sino que aceleró las 3 veces. And it caught us by surprise. It took us by surprise. Entonces nos tomó por sorpresa que el tren en ese momento haya acelerado a esa velocidad. And I was at the last minute. I thought it was gone because it always stopped. Yo pensé que se iba a detener porque siempre se detiene, siempre se tenía que detener. I didn't get out of the way in time. Y no me pude levantar a tiempo. The other vets jumped to the left. Uno de los otros veteranos que estaba pudo saltar, To the left. saltar a la izquierda. And the other veteran jabbed the front railing of the. Y él pudo como tomando así, brincando hacia arriba. I went under the train completely. Yo no pude estar fuera de ahí. The train kept going, Yo quedé totalmente bajo el tren. El tren pasó. and there were 2 trainmen on the front of the locomotive. Y habían 2 hombres al frente de la locomotora en el. And their job was to engineer anything on the track. El trabajo de estos al frente de la locomotora era informar al ingeniero que había algo enfrente del tren o cualquier cosa enfrente del tren. Y ellos dijeron, adelante. Ellos no se And they detuvieron. kept going. Y dijeron, continúe. So after the train went over me, Después de que el tren me pasó encima, my 40 friends there, mis amigos eran estando ahí. they came around my body Ellos vinieron y abrazaron mi cuerpo, and stopped up the bleeding. tratando de detener la sangre. This was at a base. Esta era la base la base de Navy Marina. la base de los marinos, base marina. And it came and left immediately. Like my body was not lying on Navy property. The Navy ambulance arrived. La ambulancia de los marinos vino
but they said their property left. Pero ellos dijeron, mi cuerpo no estaba sobre la propiedad de la Marina. Y entonces vinieron y fueron. So it delayed the ambulance by 20 minutes. Entonces la ambulancia para llegar dilató como alrededor de minutos. So after 3 weeks in the hospital, Después de 3 semanas en el hospital, I discovered descubrí other veterans and I were on the FBI's domestic terrorist suspect list. yo y mi compañero éramos sospechosos de terrorismo. And that was a shock. Estaba en shock, estaba sorprendido, me sorprendió. And we were put on the terrorist list Y nosotros fuimos puestos en la lista de los terroristas because of our fast on the Capitol steps a year earlier. porque habíamos estado protestando y ayunando en las escaleras de la capital un año antes. I know it sounds unbelievable, but that is the fact. Eso suena increíble, pero en realidad es la verdad. I suffered a fractured skull, Sufrí fracturas en lost my la right frente. frontal lobe, Perdí mi lóbulo derecho del cerebro, broken shoulder, broken arms, pasó broken ribs, las costillas, plus my amputations. más mis amputaciones, mis 2 piernas. But here I am. Pero aquí estoy. I survived. And when we found out we were on the terrorist list, Cuando nos dimos cuenta que estábamos en la lista de terroristas, we then discovered that the train crew that day descubrimos que el tren del grupo was ordered to not stop the train fueron a no detenerse, because we were terrorists. porque nosotros éramos terroristas. Of course, we would have no way, Pero por supuesto que en ese momento no lo sabíamos, since we aren't terrorists. de que nosotros en ese momento éramos terroristas. But this is the United States. Pero Brian, este es Estados Unidos. tengo que hacer necesariamente un paréntesis en este testimonio tan impresionante que nos estás haciendo acá en detalles del momento. Vamos a proseguir hablando porque yo me imagino que cuando viene cada 1 de septiembre vienen a la mente de Brian tantas escenas de horror dantesco como las que estamos escuchando el día de hoy. Y después de todo, ese esfuerzo, ese sacrificio, me imagino que Brian tendrá que valorar Sí, si efectivamente sí. dio todo este esfuerzo que por supuesto le reconocemos aquí en Nicaragua. Tengo que irme necesariamente a una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya volvemos. Regresamos, amigos televidentes, con Ann McCurdy y con Brian Wilson. Estamos hablando sobre el libro La revolución no se detendrá, Nicaragua avanza a pesar de la guerra no convencional de los Estados Unidos, pero también escuchando el escalofriante testimonio de Brian Wilson, indudablemente un héroe de la paz que encontró por su propio esfuerzo, por su propia voluntad, un mecanismo para hacer predominar como un sentimiento puro algo que la humanidad siempre viene reclamando: el derecho a la paz, la lucha por la paz, los esfuerzos por la paz. Y vamos a estar hablando en el último trecho del programa más con Brian Wilson para saber qué le representa cada 1 de septiembre. Pero mientras tanto, Ann McCurdy, gracias siempre por estar con nosotros. Este libro, por lo que estuve explorando, tiene una gran cantidad de temarios. Es inagotable la fuente de información que existe en este libro virtual. ¿Dónde se puede encontrar y qué experiencias tuvieron
con respecto a la primera proyección que hicieron ustedes de esta mecánica virtual a través de Internet de aquel primer libro del 40 aniversario de la Revolución Popular también? Bueno, solo en Nicaragua a través de tortillaconsal.com el libro en español y en inglés fue bajado más de 10,000 veces. Y también en el sitio web en los Estados Unidos, afjg.org, igual. Entonces, realmente muchas personas pudieron leer el libro o por lo menos verlo o oírlo. Porque te sabe que imprimir un libro es muy caro y hay poca gente en un país empobrecido como Nicaragua que pueden comprar un libro. Y son libros algo grandes que para imprimirlo cuesta más de 1,000 córdobas por copia. Aunque ya esa vez creo que vamos a imprimir algunos. Entonces, tortillaconsal.com va a estar disponible el 15 de julio, obviamente en honor al 19 de julio, número 41, al honor a la revolución sandinista y a todos los sandinistas que luchan por eliminar la pobreza y por llevar programas de vida y vida en abundancia a toda la población. Nancy, ustedes, el colectivo de lo que ustedes representan intelectual y literariamente hablando, cuando hablan de Nicaragua se les perfila en el rostro una alegría que a nosotros nos satisface, pero por supuesto que nos anima también a preguntarles ¿por qué tanto amor por Nicaragua? ¿Qué es lo que ustedes han visto en nuestro país? Yo he visto un pueblo siempre, la gran mayoría de personas muy amable, lleno de amor, nos han siempre dado la bienvenida. Imagina cómo la gente inmigrante está tratada en los Estados Unidos y aquí es todo al contrario. Las personas siempre nos tienen mucha paciencia con nuestro español, que creo que es un buen ejemplo. Y un pueblo que lucha. Esta historia de Brian viene siendo parte de la historia de Nicaragua y en particular la historia de la guerra de los Estados Unidos contra Nicaragua que ha durado 170 años desde el tiempo de William Walker. Después, más de 20 años de la ocupación de los Estados Unidos a través de sus marines aquí en Nicaragua, el apoyo al somocismo, después la guerra de Reagan de 10 años contra la revolución. Yo me enamoré de la revolución en los años 80. Con mi marido de aquel entonces formamos una relación de hermandad entre Baltimore, Maryland y San Juan de Limay y viví en San Juan de Limay casi 4 años. Ahí aprendí mucho porque el pueblo me enseñó mucho sobre la resistencia a esa guerra de los Estados Unidos, el ejemplo de amor, el ejemplo de ser revolucionario, que creo que en 2019 el pueblo y el gobierno, la decisión del gobierno del comandante Daniel, de la compañera Rosario, de que a pesar de que en las negociaciones de 2019 la oposición no se dio nada, y la única cosa que realmente queríamos es que dejara de usar violencia contra el pueblo y dejara de pedir sanciones y guerra de los Estados Unidos, pero no estaban dispuestos a hacer nada. Pero a pesar de eso tomaron la decisión audaz de crear una ley de amnistía. Y esa ley de amnistía fue el comienzo de todo un proceso de reconciliación. Nicaragua, el pueblo ha luchado para lograr reconciliación entre amigos en los barrios.
El gobierno ha creado muchas políticas y leyes que promueven la reconciliación, porque como dice el comandante, sin la reconciliación va a ser difícil tener paz y necesitamos paz para volver a tener mucho bienestar como antes de 2018. Y como ya dije en otros programas, el perdón es una práctica revolucionaria. Brian, ese testimonio que nos has compartido con nuestros televidentes es realmente impresionante. Tuvo, por supuesto, una explosión por parte de tu ser en beneficio de la paz. Y quisiera escuchar un comentario de tu parte sobre cómo valoras los esfuerzos que por la paz está haciendo el gobierno de unidad, de reconciliación y unidad nacional que preside el comandante Daniel Ortega Saavedra. Perdón, repita la pregunta. La pregunta. El testimonio de Brian Wilson indudablemente es impresionante. Se da en beneficio de la paz y quisiera de él un comentario, una valoración sobre el esfuerzo del gobierno de Nicaragua en beneficio de la paz, lo que está haciendo Nicaragua en beneficio de la paz. Right now. Well, the Nicaragua government and its people are a model for other countries. Nicaragua, las personas, el gobierno, es un modelo a seguir para la sociedad. They refuse to abide by the strict rules of neoliberalism, which ellos rechazan vivir bajo las reglas del neoliberalismo y eso. And when John Bolton, National Security Advisor for Trump, before he resigned, cuando John Bolton, National Security Advisor, la seguridad de la seguridad nacional en Estados Unidos, ellos identificaron Cuba, Venezuela, and Nicaragua as the troika of tyranny. Ellos identificaron de Cuba, Venezuela y Nicaragua. So that's a clue that those you said Cuba, Nicaragua, and Venezuela, they are the troika of tyranny. Ellos identificaron estos tres países, Nicaragua, Venezuela y Cuba, como el centro de la tiranía. So that's a clue. Eso es una señal, es un indicio that those three countries de que estos tres países are representing their people, and not the United States. Eso significa que estos tres países están representando a las personas, no a Estados Unidos. That's why the U.S. has imposed sanctions against Cuba. Y por eso es que Estados Unidos está imponiendo sanciones Venezuela en contra de Venezuela, and Nicaragua. Y Cuba. Despite this, además de eso, los nicaragüenses is proceeding with healthcare. Además de estado trabajando con lo que educación, a pesar de eso, Nicaragua trabaja con la educación, la salud, expanding electricity, y estamos teniendo electricidad, building roads and bridges, por carretera, teniendo todo lo básico. No, in Central America can compare with this kind of progress. Considero que ningún otro país puede comparar con la prosperidad de Nicaragua. And the pandemic, buddy. Y la pandemia está afectando a todo mundo. And Nicaragua is doing as best it can with. Y Nicaragua está haciéndolo muy bien. With limited sanctions. Con límites, los recursos limitados.
y las sanciones lo estamos haciendo muy bien en Nicaragua. Muchísimas gracias, Brian. Un You have to placer understand that tenido aquí throughout most of detalles Nicaragua's del momento. history, Lamentablemente el tiempo Tenemos que entender nos ha vencido, tenemos más que irnos, sobre Nan McCurdy, la historia y de éxitos. Nicaragua. they have been Nosotros aquí en virtually Canal 6, owned by amigos U.S. investors. televidentes, continuamos. Y recuerde que hoy tenemos teleclases. Usted quédese aquí sintonizado porque viene la educación inicial, la educación especial. Vamos a tener lengua y literatura para primero y tercer grado. Vamos a estar hablando de ciencias naturales de tercero a sexto grado, Sí. las matemáticas tan importantes del primero al tercer grado, estudios sociales del tercero a sexto grado y las consejerías comunicativas y educativas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta mañana si Dios así nos lo permite. Detalles del momento.